Bueno, el PAN, y tengo el gusto de saludar a uno de sus integrantes, al diputado Ricardo Villarreal, quien es el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja, va a presentar mañana una iniciativa para que los microempresarios regresen al sistema anterior al que tenían antes de la reforma hacendaria del 2013. Para hablarnos directamente de esta iniciativa, saludo esta noche al diputado Ricardo Villarreal, le repito, secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Ricardo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Bienvenido. ¿Por qué el paso atrás o por qué el regreso al pasado? Pues mira, yo lo que te diría es que antes que nada, el Partido de Acción Nacional, desde que el presidente de la República hizo la propuesta de reforma fiscal, nos opusimos fuertemente a la misma, votamos en contra de la misma y previmos lo que hoy la historia y el presente nos está dando la razón, en el sentido de que es una reforma que, lejos de incentivar la economía de un país que por cierto estaba y está parado, un país en el que el año pasado crecimos solamente cerca del 1%, pues lo iba a detener más, y lo iba a detener más porque a los micro y pequeños empresarios, a esos más de 10.800.000 pequeños negocios, y me explico, la tortillería de la esquina, la tienda de abarrotes, la atrapalería, el puesto en los mercados, todos los negocios en las comunidades rurales de este país, en fin, esos microempresarios, negocios familiares, pues les quitaron un régimen que les brindaba grandes facilidades administrativas, que era el régimen del pequeño contribuyente, lo que se conocía como REPECO. Y hoy lo que estamos viendo es que los invitan a entrar a un régimen de incorporación fiscal en donde no pueden ingresar. ¿Y por qué no pueden ingresar? Porque les obligan a hacer cosas que para ellos son de imposible cumplimiento. Les obligan a tener en el puesto del mercado, por ponerte un ejemplo, una computadora, a contratar un contador público, a emitir facturas electrónicas de Internet. Y ahí hago una pausa para decirte, en este país el 53% de los mexicanos no tiene acceso a Internet. Entonces, ¿cómo le puedes pedir a ese empresario pequeño que no tiene acceso a Internet pues que te emite una factura electrónica? ¿Cómo le puedes pedir al sastre de la esquina o cómo le puedes pedir al de la tortillería que le mande una factura electrónica o que emita un recibo, no? No, cuando además ni siquiera se les ha capacitado muchas veces para saber utilizar la computadora, además de que no tienen el recurso para comprarla, ¿no? Claro. Esa es nuestra oposición. La realidad es que esos más de 10.800.000 mexicanos eran legales, estaban en un régimen en el que pagaban impuestos, y hoy los estamos obligando a dos cosas: o a que se vuelvan ilegales y no paguen impuestos, o a que cierren las puertas de su negocio. ¿Y qué está pasando a 3 meses de que esta reforma entrará en vigor el 1 de enero? Pues básicamente lo que está pasando es que el 12% de los empleos de los micro y pequeños negocios de este país se han perdido. No solamente no hemos generado nuevos empleos, sino que los estamos perdiendo. Y a nivel general, ¿qué implica esto? Pues que ya vimos las cifras del propio Instituto Mexicano de Seguro Social, en donde comparado con el inicio del 2013, la generación de empleos cayó un 50%, y comparado con el último ejercicio fiscal del PAN en 2012, cayó un 71%. Mientras por cada 10 empleos que generábamos en el 2012, hoy generamos solamente 3 empleos, y es en gran medida consecuencia de esta reforma nociva para los mexicanos. Entonces no es solamente dar marcha atrás y ir al pasado. Lo que queremos es ir hacia el futuro, pero con pasos firmes y sólidos. Por eso hemos aprobado todas estas grandes reformas en materia de telecomunicaciones, por ejemplo, para que el día de mañana todos los mexicanos tengan acceso a Internet. Pero no puedes obligarlos a que se conecten a la red y te manden una factura cuando no les hemos dado esa red para que lo puedan hacer. Hay una frase que se aplica aquí, diputado Villarreal, que es: nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Es correcto. Mira, yo soy abogado y la primera clase que me dieron es precisamente eso. Nadie está obligado a lo imposible, y este gobierno, yo no sé si por un error de cálculo, quiso obligar a los mexicanos a lo imposible, y hoy la cantidad de mexicanos que están entrando a este régimen de incorporación fiscal es mínima. De hecho, incluso el Servicio de Administración Tributaria está rebasado. Sus páginas de Internet están saturadas. Si tú pides una cita para que te reciban y te puedas incorporar, no hay citas en muchos días, tienes que hacer colas por horas, no hay formatos, en fin, el gobierno está rebasado, y por ello el PAN dice, pues vayamos a lo que funcionaba, permitamos que este país cambie gradualmente y eventualmente busquemos un país más moderno, pero lo que hoy necesitamos es darle certidumbre a esos microempresarios que generan cerca del 80% de los empleos de este país, para que este país salga adelante. Porque lo que estamos viendo es que todos los índices y las perspectivas que el gobierno tenía
no se están cumpliendo. Si tú me permites, Ricardo, tengo que hacer una pausa, pero aprovechando el poder platicar contigo, te quiero preguntar también en el tema no nada más de los microempresarios, sino de los grandes empresarios, por qué están deteniendo las inversiones y por qué este país, que nos habían dado una estimado de crecimiento el año pasado de 3.5 y como bien mencionas acabamos creo que en 1.1, cifras oficiales por supuesto, pues este año tampoco vamos muy bien, pero permíteme una pausa, si me la permites, regresar contigo. Por supuesto que sí, queda aquí pendiente. Bueno, hacemos una pausa, CB Televisión, el Canal de México, regresamos. El diputado Ricardo Villarreal, secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, nos ha permitido hacer esta pausa. Regreso con usted, diputado. Yo le hablaba de la falta de inversión de empresarios, todos temerosos, nadie quiere, no hay crecimiento económico, no hay mayor consumo, están muy precavidas las inversiones del sector privado. Entiendo que el sector público ha cumplido con su ofrecimiento de acelerar el gasto público que tanta falta hizo el año pasado, pero no pinta bien ni para los pequeños, ni para los micros, ni para los grandes empresarios. ¿Qué respuesta tiene el secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja de este país? Mira, coincido totalmente contigo. Nosotros estamos impulsando inicialmente esta gran defensa de los micro y pequeños comerciantes y empresarios, porque son el grueso de los mexicanos. Pero la realidad es que las inversiones internacionales y las inversiones incluso de los grandes empresarios en México no se están dando porque estas reformas inhibieron el gasto público, inhibieron la certidumbre jurídica de las empresas en invertir en México, sí. Y pues lo que nosotros queremos en Acción Nacional es que la iniciativa privada es la que debe de generar empleos, es la iniciativa privada la que debe de ser el motor de la economía, no el gobierno, y pues más o menos ahí van este año en el gasto público, un poco mejor que el otro. ¿Sí me escuchas? Sí, poco mejor, bueno, mucho mejor si consideras que en los primeros meses no invirtieron absolutamente nada, ¿no? Gracias. Pues Ricardo, te escuchamos, ¿estás ahí? Sí, es que tengo un poco de interferencia en la línea, pero decirte básicamente pues que nosotros creemos en que la iniciativa privada es la que debe generar estos grandes empleos que este país tanto necesita y no el gobierno, y lo que hoy vemos es pues que el gobierno quiere sostener el crecimiento económico en base básicamente al gasto público y a la deuda. Como tú recordarás, el año pasado el PRI con la comparsa de la izquierda en este país, aprobaron un endeudamiento de cerca de 670,000 millones de pesos, más de 4 puntos del PIB, y pues, si con ese gasto público irresponsable no crece este país, pues entonces ya no entiendo cómo lograríamos ese crecimiento. Lo que pasa es que es muy irresponsable porque nadie debe de crecer ni la economía de un país ni la de su negocio con pura deuda. Debemos de crecer la economía con la generación de empleos, con la atracción de inversiones, y la realidad es que así como el gobierno está apostándole a grandes reformas de hondo calado, pues no está viendo el futuro inmediato de los mexicanos. Y lo que yo siempre digo es que este pequeño empresario, este microempresario, pues vive el día. A él no le puedes decir que a lo mejor en 5 o en 10 años las cosas van a cambiar. Necesitamos sostener este país para que todos los mexicanos que viven el día a día pues puedan salir adelante, porque la realidad es que la situación económica es crítica y la generación de empleos en este país es nula. Y en ese sentido el PAN dice, vayamos un paso atrás. Si la reforma del presidente no está funcionando, pues no me digan que hubo un pacto fiscal en el cual el presidente de manera unilateral dijo que las cosas deben de quedarse igual hasta el 2018. Porque para empezar los pactos nunca son unilaterales, los pactos son acuerdos de voluntades entre las distintas fuerzas políticas, entre el gobierno y los empresarios, entre el gobierno y los pequeños productores, y en este caso simplemente el gobierno unilateralmente dijo, yo ofrezco un pacto, pues bueno, que nadie hemos comprado este pacto, regresemos a que las cosas funcionen, porque además no podemos permitir un país estático. El Congreso existe precisamente porque todas y cada una de las leyes son perfectibles, y porque el país y todos los países del mundo necesitan movilidad. Si no funcionan las cosas, no las podemos dejar como están. Debemos de buscar cambiarlas, y por eso esta iniciativa del PAN, que es una de las muchas iniciativas que estaremos presentando para propositivamente buscar un mejor país. No somos una oposición que simplemente diga que las cosas están mal. Decimos que están mal y decimos cómo las vamos a corregir.
Pues muy bien, Ricardo, me gusta esa actitud y estaremos muy pendientes de los resultados que se den a esta propuesta de regresar a lo que funcionaba. No sé si era un funcionamiento impecable, pero definitivamente mejor de lo que estamos viendo ahora. El diputado Ricardo Villarreal, secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados esta noche. Te agradezco mucho y como bien lo dices, había muchas cosas que mejorar y hay que tratar de mejorarlas todos los días. Será aquí siempre para adelante y no para atrás. Y lo que no podemos permitir es que estos más de 10.800.000 mexicanos que ya se habían regularizado, que ya eran formales, cierren las puertas de sus negocios o se vuelvan informales, porque eso definitivamente no es un paso hacia adelante, es un paso hacia atrás. Y creo que los mexicanos nos merecemos un país de vanguardia y de futuro y no un país que retroceda hacia el pasado. Te agradezco mucho. Muchas gracias, buenas noches.